Bueno, mis amigos, sean todos bienvenidos a este estudio que vamos a realizar ahora, que se trata sobre los 6.000 años, sobre los famosos 6.000 años. Hay tantos argumentos que van en contra de todo esto. Nosotros vamos a analizarlo primeramente a la luz de la Biblia, el espíritu de profecía, para poder dilucidar si es que es posible saber la fecha de la venida de Cristo. Así que, sin más que decir, vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo y no nosotros los que dirijan este estudio. Inclinemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu maravilloso nombre, Señor. Te damos gracias porque tú nos mantienes en tu servicio, Señor, y cada momento podemos estar pendientes de las Escrituras, podemos estar escudriñando y aprendiendo de ti, Señor, instruidos por el Espíritu Santo. Por eso en esta hora nosotros queremos pedirte, Señor, que tú puedas derramar tu Espíritu Santo sobre nosotros, que puedas derramarlo sobre mí, más que nada para que las palabras que pronuncie en este estudio sean tus palabras, Señor, y sean dirigidas netamente por ti. Señor, gracias te damos porque nos brindas luz y a partir de ahora también quisiéramos rogarte que tú puedas ayudarnos a derribar nuestros preconceptos y a poder tener el conocimiento cabal de la verdad. Todas estas cosas nosotros te las agradecemos y te las pedimos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Muy bien. Es necesario que nosotros podamos derribar esos preconceptos porque si no, nunca vamos a poder llegar al conocimiento cabal de la verdad. Y ahora voy a compartir pantalla. Ahora tú me vas diciendo, Guido, si la puedes ver. Ok. Se ve la compartición, ¿verdad? Sí, hermano, ahora sí. Ok. Y la transición de las diapositivas. Ahí cambié. ¿Se ve? A ver, otra vez. La transición no se ve. Ok, muy bien. Esto está pasando últimamente ahora con Zoom, pero no hay problema, tenemos la solución. Muy bien, ahora sí. La cruz y la segunda venida es el tema que nos convoca. Y hay varios puntos. Vamos a desarrollar 7 puntos principales para poder llegar a dilucidar si es que es posible saber la fecha de la venida de Cristo. No el día y la hora, sino la fecha, el año. Y este es el punto 1, reconocer la verdad. Esta diapositiva sí se ve, ¿verdad, Guido? Ahora sí, muy Sí, bien. hermano. Este es el punto 1, debemos reconocer la verdad. Pero ¿cómo podemos reconocer la verdad? Para ello, nosotros debemos dirigirnos primeramente a lo que creemos. Yo creo que todo cristiano, ya sea de la denominación que sea, creen en esta escritura que es la palabra de Dios, donde nos dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, si creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, también creemos que nada está puesto allí por azar, porque se le ocurrió ya sea al apóstol o al profeta, escribir algo de más por su propio pensamiento, por su propio impulso, él escribió, sino que todo lo que escribieron estos santos hombres inspirados por Dios fue netamente, valga la redundancia, inspirado por Dios. También para poder recibir el entendimiento y reconocer la verdad, tenemos que remitirnos a las palabras que Jesús le dijo a Timoteo en Juan 3. Versículos 3, 5 y 6 son los que vamos a leer. Donde nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, tenemos que nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Muy bien, respondió Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, aquí nos habla del nuevo nacimiento, que tiene un doble aspecto. Del agua, en el bautismo, en las aguas del bautismo, cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, aceptar la palabra de Dios como única fuente de autoridad, quedamos sepultados en el agua, sepultamos al viejo hombre y cuando nace, nace la nueva criatura, que es una criatura hecha en Cristo Jesús para buenas obras, como dice en Efesios 2:10. Y luego nos comenta que lo que es nacido de la carne, carne es, ¿verdad? Cuando nosotros nacemos de nuestra madre, nacemos de la carne. Y, por cierto, somos carne. El bebé tiene ciertas tendencias al egoísmo, tú le pasas algo en la mano y la aprieta y no lo quiere soltar, ¿verdad? Así somos desde niños. Aún sin querer ser malos, ya está el egoísmo en nuestra carne. Pero cuando nosotros nacemos del Espíritu, nos volvemos espirituales. No es que vamos a ser un espíritu que anda divagando por la tierra, sino que nuestra, nuestra carne queda sujeta al Espíritu. Por lo tanto, andamos espiritualmente. Pero hay un versículo muy interesante que se utiliza para como refutar de que no es importante el nacimiento del Espíritu, sino que solamente conocer a Dios y a Jesucristo, como es este versículo de Juan 17:3, donde nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esto es cierto, es así. Pero ¿quién nos revela a Jesucristo? ¿Quién nos hace que nosotros llamemos a Jesucristo como nuestro Señor y lo reconozcamos como nuestro Señor? Como el ladrón en la cruz que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién es el que nos mueve a decirle Señor? La Escritura tiene la respuesta. En 1 Corintios 12:3 nosotros encontramos que nos dice que nadie que hable por el Espíritu de Dios, o sea, por el Espíritu Santo, llama anatema a Jesús. Una anatema es una maldición, ¿sí? Que llamamos a Jesús como maldito. Nadie que hable por el Espíritu Santo puede maldecir a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿quién nos lleva a reconocer a Jesús y al único Dios verdadero? El Espíritu Santo. Es el que transforma nuestro corazón en el nuevo nacimiento y nos mueve a reconocer a Jesús como Señor. Por lo tanto, la verdad solo puede ser comunicada por Dios a través del Espíritu Santo. No hay otro camino para la verdad. Hay personas que han estudiado muchos años y que saben tanto, pero en realidad hay un solo camino para la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Pero el camino para poder llegar a esa verdad, el principio para poder llegar a reconocer esa verdad, es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos mueve a reconocerlo como Señor, a reconocerlo como la verdad, como el camino, como la vida. Y lo declaró Jesús mismo en Juan 16:13, porque él mencionó, pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, él, o sea, hablando de, es un pronombre personal, él es un pronombre personal, hablando de otra persona, de un tercero, tercera persona del singular, él os guiará a toda la verdad. El Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, por lo tanto el Espíritu habla, no va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Entonces también escucha. ¿Y de quién oye? Del Padre, de Cristo, oye y nos lo comunica. Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Nos hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué es lo que ha de venir en un futuro? ¿Quién va a venir en las nubes de los cielos? ¿Cuál es el mayor acontecimiento que todos esperamos? La segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el mismo Espíritu de verdad
nos hará saber lo que ha de venir. Por lo tanto, si yo quiero entender el tema de los 6.000 años, quiero entender el tema de si hay fecha o no para la venida de Cristo, debo ser dirigido por el Espíritu Santo, debo someterme al Espíritu Santo. Yo no puedo por mi propio entendimiento empezar a decir argumentos y decir, no, no, pero es que el día y la hora nadie sabe, no, es que esto aquí y allá. Y esos son solo argumentos propios, esos no son del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te revela la verdad. Y ahora vamos a ver cuál es la verdad. Punto 2, adentrándonos ya un poquito en esto. Como ladrón en la noche. Hemos escuchado que Jesús vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad? Segunda de Pedro 3, 9 y 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Muy bien, vendrá como ladrón en la noche, por lo tanto ya dejamos hasta aquí y nos vamos cada uno para nuestra casa. Pero sigamos leyendo, el que quiera seguir. Primera de Tesalonicenses 5:4 nos dice lo siguiente, y es muy interesante, porque pareciera como que se contradice la Biblia. Porque nos dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Muy bien, ¿va a venir como ladrón en la noche? Ok, vendrá como ladrón en la noche. Pero nosotros no estamos en tinieblas para que ese día nos tome como ladrón. Por lo tanto, van a haber unos que van a tener luz, porque no van a estar en tinieblas. Si no tienes tinieblas, tienes luz. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velar y ser sobrio. Alguien sobrio, cuando camina, camina derechito. Alguien que está ebrio, se va tambaleando de un lado para otro, y va de aquí para allá, de aquí para allá, como las olas del mar. Pero nos está diciendo que velemos, que nos mantengamos atentos y que vayamos en una línea recta. Y aquellos son los que tienen luz. Los que son hijos de luz no están en tinieblas, por lo tanto, aquel día no los sorprenderá como ladrón. ¿Por qué? El mismo Primera de Tesalonicenses 5, el versículo 9 nos explica. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ustedes creen que Dios se va a complacer en aparecer así de la nada, sin avisar, y aparece y todos se pierden, porque nadie estaba preparado, porque nadie supo discernir las señales, porque nadie supo cuándo iba a venir. Por lo tanto, nadie se preparó, todos se perdieron y fueron partícipes de la ira de Dios. ¿En eso se goza Dios? ¿Se goza en destruirnos? No. Él quiere que nos salvemos. Es paciente para con nosotros porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que leímos recién en 2 de Pedro 3:9. Y el versículo 10 dice que el Señor Jesucristo murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y aquí no hay que malinterpretar, porque es diferente este velar con el velar que se mencionaba anteriormente. Porque velar o dormir se refiere a ya sea que vivamos o que muramos o que estemos muertos para la resurrección, vamos a vivir juntamente con Él. No quiere decir que aquellos que están ya durmiendo espiritualmente igual van a vivir con Él. Tenemos que velar espiritualmente y si nos toca la hora del descanso, descansaremos hasta que Cristo venga y nos resucite. Pero aún así nuestra vida debe ser constante velar. Por lo tanto, conclusión, vendrá como ladrón para el que no vela, para el que está seguro y confiado con la luz que cree tener.
en lugar de buscar la dirección del Espíritu Santo. A veces nos confiamos en las voces que suenan porque tienen estudios de teología, porque tienen tantos seguidores en sus canales de YouTube y arrastran masas y saben mucho y el pastor aquí y el pastor allá. Pero en realidad, el único que nos guía la verdad es el Espíritu Santo. No es un pastor. No es una persona que está allí detrás de un micrófono. Por lo tanto, la verdad la podemos conocer cada uno personalmente y el Espíritu Santo nos instruirá. Pero para eso debemos reconocer nuestro estado, que es el punto 3. ¿Cómo reconocemos nuestro estado? En Apocalipsis 3:14 en adelante se menciona un mensaje profético para la iglesia en la Odisea. Y este mensaje tiene varias aplicaciones. Tiene una aplicación histórica que se refiere a la iglesia misma que estaba en ese mismo momento en el cual se escribió este texto, aproximadamente en el año 90 al 100 después de Cristo, más o menos. Y en ese tiempo existía una iglesia en la ciudad de la Odisea que tenía estas características. Pero a la vez, también, esta iglesia representa el estado de la iglesia del tiempo del fin, proféticamente. Hay un paralelismo, tiene un doble cumplimiento. Y este es el estado de la iglesia el día de hoy, aquí, right now. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Versículo 14. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién está hablando aquí? Cristo. El principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por lo tanto, aquí encontramos una iglesia tibia. Conoce sus obras, dice el Señor, que no son ni frías ni calientes. Ni se apartan de Dios, ni se acercan fervorosamente a Dios. Sino van ahí a la distancia a ver qué hacen los demás. Pero a la vez, no contesto con eso, sino que también dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No, a mí no me digas, no me vengas a predicar sobre eso, no. Yo ya estoy bien así como estoy, no me digas el día y la hora, no. Mira, ¿sabes qué? Yo estoy bien. No, no me digas fecha, no. 6.000 años, ¿qué? No, eso no. Mira, yo sé más que tú, mira, yo te enseño, ven aquí. Esa es la condición de la iglesia de la Odisea. Si usted está en esa posición y no reconoce su estado, es porque lamentablemente eres parte de la iglesia de la Odisea. Todos somos parte de la iglesia de la Odisea. Pero hay una diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Dice el testigo fiel, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No somos conscientes, no nos damos cuenta de que cada uno de nosotros somos miserables, pobres, ciegos y desnudos, que por nosotros mismos no podemos ver, por nosotros mismos no tenemos riquezas, por nosotros mismos no podemos vestirnos de las vestiduras de justicia, no hay en nosotros ningún mérito. Por lo tanto, versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vamos a ver a qué representa cada uno de estos símbolos. Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. 3 cosas nos dice: que compremos oro, vestiduras blancas y colirio. ¿De quién? De Cristo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo.
Por lo tanto, si nos llega esta reprensión a nuestra vida, es porque Dios nos ama. No es porque Él, ya, voy a reprenderlo a esto para fastidiarlo, para molestarlo. No. Si te llega la reprensión es porque Dios te ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eso es nuestra parte, arrepentirnos y decir, reconocer, ok, listo, ya yo sé que me equivoqué, yo sé que, muy bien, guíame. Yo no tengo entendimiento de nada, guíame hacia la verdad. Muéstrame si esto es así. ¿Se puede conocer los 6.000 años? ¿Cómo es esto? Explícame, Señor. Tenemos que ponernos en esa condición ahora, en este momento, bajo la dirección del Espíritu Santo para que Él nos guíe y no nuestros preconceptos. ¿Qué es lo que dice? Luego, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él está a la puerta de nuestro corazón, queriendo entrar, queriendo darnos un mensaje. Y nosotros, jactándonos de ser ricos, de decir, yo ya tengo a Dios en mi corazón, lo estamos dejando fuera, con nuestra propia jactancia, de pensar que ya Cristo está dentro de nosotros, cuando en realidad Él está a la puerta llamando y nosotros no lo dejamos entrar. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí está la simbología. El oro refinado en fuego, ¿qué representa? Es la fe, pero no cualquier fe, sino la fe que supera la prueba. El pasar por el refinamiento es esa prueba, ese calor abrasador que rodea el oro que le va sacando las impurezas. Y cuando supera la prueba, la fe queda refinada y se vuelve una fe pura, poderosa. Las vestiduras blancas es las vestiduras de Cristo, el manto de la justicia de Cristo, esa justicia imputada e impartida que Él nos da. Cuando Él dice, no importa tus pecados, nosotros nos arrepentimos primero, obviamente, vamos a Él, no importan los pecados que cometiste, yo los limpio con mi sangre, ahora tú eres justo, pero no solo basta con eso, sino te voy a quitar tu propio carácter y te voy a dar el mío. Y allí es cuando nosotros somos vestidos de vestiduras blancas. Y el colirio es la recepción del Espíritu Santo para que limpie nuestra visión espiritual y nos dé su gracia para poder vencer las pruebas, y esto se vuelve un ciclo. El oro, las vestiduras blancas y el colirio se reciben las tres al mismo tiempo y deben mantenerse a lo largo de toda la experiencia del cristiano. Y cada vez que las perdamos, volver a buscarlas. Que no se nos pase el tiempo de gracia, obviamente. Libro, Fe y Obras. ¿Qué nos dice sobre este texto en específico? Consideremos nuestra condición delante de Dios. Hagamos caso del consejo del testigo fiel. Muy bien, aquí nos está hablando del testigo fiel, lo mismo que leímos antes. ¿Qué dice más? ¿Qué más dice? Ninguno de nosotros esté lleno de prejuicios como estuvieron los judíos, de modo que la luz no entre en nuestro corazón. Que no sea necesario que Cristo diga de nosotros, como dijo de ellos, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es muy interesante cómo habla acerca de los prejuicios, hacia el mensaje que Dios quiere dar, como el mensaje que Dios le quiso dar a los judíos, pero como ellos estaban llenos de prejuicios, no dejaron que la luz entrara en su corazón. Que ninguno de nosotros se llene de esos prejuicios. Y esto se confirma en Juan 9, 39 al 41, cuando Jesús sana al ciego de nacimiento. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos,
vuestro pecado permanece. Ellos se jactaban de ver, de decir que veían, pero en realidad no veían. Pero si ellos hubieran reconocido su ceguera, como dice, si fuerais ciego, no tendríais pecado. Si hubieran reconocido su ceguera y hubieran aceptado la vista espiritual que quería entregarles Cristo, ellos hubieran visto y se hubieran dado cuenta de que Él era el Mesías, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Procuremos ver con los ojos espirituales y no con los ojos de nuestro orgullo. Y aquí ya vamos pasando al punto 4, ya estamos en la mitad del estudio. Los tiempos proféticos. Hay muchos tiempos proféticos señalados en la Biblia, donde Dios anunció lo que iba a suceder antes de que sucediera, con un lapso definido, siempre. Y vamos a estudiarlo. Primeramente, Amós 3, 7 y 8, que dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, excepto su segunda venida. ¿Dice eso? No. Dice que Jehová el Señor no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Nada. Todo lo que vaya a hacer Jehová el Señor lo va a revelar. Y al final vamos a ver la profecía sobre la segunda venida de Cristo. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Jehová nos ha hablado. Y nosotros debemos profetizar, debemos dar este mensaje. No lo vamos a guardar para nosotros, porque es de vida o muerte. Vamos con algunas profecías. Profecía de los 120 años antes del diluvio. Génesis 6, 3 y 7. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y aquí muchos dirán: no, mira, aquí está diciendo que serán 120 años la edad que iba a vivir el hombre a partir de ese momento. Pero en realidad no es así. Porque si nosotros vemos, luego de que los hijos de Noé salieron del arca y empezaron a tener hijos, ellos vivían más de 120 años. Aún tenían cierta longevidad. Por lo tanto, no se cumple la profecía allí, sino que se cumple que a partir de esta palabra de Jehová, desde que Noé empieza a construir el arca, hasta el diluvio pasaron 120 años. Y el Señor lo profetizó un lapso definido para la destrucción del mundo. Si lo hizo una vez, cuando venga por segunda vez, ¿no va a anunciar eso? Si Jesús dijo que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Profecía sobre Sodoma y Gomorra. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Aquí Dios le declara a Abraham y le anuncia que iba a destruir Sodoma y Gomorra. No se lo encubrió. ¿Nos lo va a encubrir a nosotros también? Profecía sobre Nínive. Levántate y ve a Nínive, le dijo Dios a Jonás, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Y cuál es el mensaje que le dijo Dios? Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, tenía que proclamar el mensaje que Dios le diera, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje que él decía? De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué predicaba él? Predicaba: no sabemos cuándo, pero Dios va a destruir Nínive. Pero no sabemos el día ni la hora, pero la va a destruir. No predicaba eso, predicaba:
de aquí a 40 días Nínive será destruida. Predicó una fecha. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Bueno, por lo menos estos hombres le creyeron a Dios y se arrepintieron. ¿Vamos a hacer lo mismo nosotros? ¿O vamos a hacer como los antediluvianos, que se les predicó también una fecha y ellos se burlaron y les vino la destrucción? Profecía de las 70 semanas. Esto está en el libro de Daniel. Es un poco denso, pero vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla. Igual es sencilla cuando lo vamos desglosando. ¿Qué es lo que pasa? En Daniel 8, Daniel había tenido una visión donde un ángel le explicaba y le mostraba que habrían 2300 tardes y mañanas hasta que el santuario fuera purificado. Pero él no entendía la visión y estaba así como muy angustiado. De hecho, hasta había dejado de comer y todo, estaba ayunando y oró, hasta que el Señor le envía al ángel Gabriel para que le explique la visión. Y esta es la explicación de la visión, pero en parte solamente. ¿Y qué es lo que le explicó? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí la palabra determinadas, si nosotros buscamos en un diccionario también hebreo, podemos darnos cuenta de que en realidad significa cortadas. Si la palabra utilizada es cortadas. 70 semanas están cortadas o desglosadas. ¿De dónde están cortadas? De los 2300 días. 70 semanas equivalen a 490 días, porque cada semana es de 7 días, 70 por 7, 7 por 7, 49, le agregamos el 0, 490, ¿verdad? Por lo tanto, son 490 días que están cortados de los primeros días de las 2300 días totales, de los cuales se anuncia la profecía. Y esta parte es la que le explicó el ángel a Daniel. ¿Qué es lo que nos explica esta profecía? Que están determinadas sobre el pueblo y sobre la santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y son 6 cosas que anuncia que iban a pasar. Casualmente, justo 6. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, o sea que iba a haber un edicto o una orden que les iba a permitir a ellos restaurar Jerusalén, porque recordemos que en el momento en el cual Daniel recibe esta visión, el pueblo de Israel estaba cautivo con Babilonia. Pero también había una profecía, que no la puse aquí, que decía que luego de 70 años, y era justamente en esa profecía la que estaba pensando Daniel en este momento cuando ora, estudiando el libro de Jeremías, si no me equivoco, las profecías de Jeremías, no estoy muy seguro, y justo en ese momento ve que había una profecía que decía que iban a estar solamente 70 años en cautiverio con Babilonia, y luego iban a ser liberados. ¿Ok? Y justo en este momento ellos están en cautiverio todavía, pero desde que se dé la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas para restaurar y edificar Jerusalén, y a partir de allí 62 semanas más hasta que llegue el Mesías príncipe, hasta que se ungiera a Jesús. ¿Cuándo fue ungido Jesús con el Espíritu Santo? En su bautismo. Y esto ocurrió en un año específico también. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí. Punto y coma, aquí separado. Otro evento que iba a suceder más adelante. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
este pueblo del príncipe que vendría, que destruiría la ciudad del santuario, es el pueblo de los romanos, cuando destruyen el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. ¿Okay? Aquí está hablando de un acontecimiento un poquito más futuro. Y por otra semana, luego de las 62 semanas, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Pero a la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí lo que está hablando de las muchedumbres de abominaciones y el desolador es lo que hablábamos antes de la destrucción del templo de Jerusalén y todo lo que iba a suceder luego. Pero no nos vamos a meter mucho en ese tema, sino en los tiempos proféticos que se cumplieron. Aquí debemos determinar o recordar la primer fórmula para determinar el tiempo profético, que se encuentra en Ezequiel 4:6, uno de los textos que está, donde Dios le dice, leo desde la mitad del versículo, llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Por lo tanto, cada día de los 2300 años, o sea, de los 2300 días, 2300 tardes y mañanas, representan 2300 años. Los 490 días, que equivalen a las 70 semanas, también equivalen a 490 años. Por lo tanto, ¿cuándo comienzan las 70 semanas? Cuando se promulga el edicto para reconstruir el templo y los muros de Jerusalén. Cuando sucede esto, en el año 457 a.C., con el edicto de Artajerjes. Y esto sucedió en un año específico. Por lo tanto, a partir de allí nosotros podemos sumar hasta llegar a las 2300 tardes y mañanas, hasta los 490 años, en fin. 7 semanas para reconstruir el templo, 62 semanas hasta el Mesías príncipe. En total nos da 69 semanas. Esto equivale a 483 años. ¿Ok? Porque son 69 por 7. Desde el 457 hasta el bautismo del Mesías. Por lo tanto, nosotros sumamos desde el menos 456. ¿Por qué? Del 456, no del 457. Porque es como cuando nosotros contamos. El 457 sería el año 0. Cuando yo cuento, no cuento 0, 1, 2, 3, cuando yo voy a contabilizar algo, ¿verdad? El 0 no se cuenta a partir del 1. Por lo tanto, también para poder sumar aquí, también debemos hacer la operación de esta manera. No se cuenta el año 0. Y a 456 le sumamos 483 y nos da 27 después de Cristo, que es el año del bautismo de Jesús. A partir del año 27 se cuenta una semana más para poder cumplir las 70 semanas, porque en el año 27 se cumplen 69 semanas. Para que se cumplan 70 semanas nos faltan 7 años, y esto nos lleva al año 34 con el apedreamiento de Esteban. Esto, un repaso rápido sobre lo que es la profecía de las 1300 tardes y mañanas, o sea, de las 70 semanas, pero la idea es centrarse en que se cumplió la profecía en el año en el que Dios dijo que se cumpliría. Y esta cita es el Hermano, profeta de los... Sí, sí, ¿por qué la sí, suma hermano. aparece 400? O sea, vuelve un poquito a la... 456 y arriba sale 457. Ok, muy buena pregunta. Es porque el 457 es el año 0, ¿verdad? No se cuenta a la hora de pasar del antes al después. Porque cuando nosotros sumamos, por ejemplo, yo sumo menos 2
más 4, ¿verdad? Eso me lleva a más 2, ¿verdad? Pero eso es en fórmulas matemáticas. Pero cuando nosotros estamos tratando de años, el 457 sería como el 0, como decir 0, 1, 2, 3, 4. Si yo tengo 5 lápices, al primero yo no le digo, este es el lápiz 0, este es el lápiz 1, el lápiz 2, el lápiz 3 y el lápiz 4, ¿verdad? Por lo tanto, se contabiliza a partir del siguiente año. Como para poder cuadrarlo de una manera más sencilla. Si no, lo otro sería contar a partir, porque si nosotros, por ejemplo, contamos desde el 457, tenemos que también situarlo en la época del año en el cual sucedió. Entonces, para poder darle más fluidez al estudio, nosotros simplemente le damos desde el menos 456, porque el 457 sería como el año cero, si no tiene valor numérico. En el sentido de la profecía, si nosotros vamos al conflicto de los siglos, aquí nos explica un poco mejor. Cuando llegamos a esta parte de Daniel 9:25, que es la que menciona aquí. Desde la salida de la palabra para restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, 69 semanas, o sea, 483 años. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 a.C. Partiendo de esta fecha, los 483 años alcanzan al otoño del año 27 después de Cristo. Entonces fue cuando esta profecía se cumplió. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 después de Cristo, Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. Cuando hablamos de otoño, esto es en el hemisferio norte, por lo tanto sería para el hemisferio sur en la primavera. ¿Ok? Entonces ya sería a finales del año 457, donde ya se promulga este edicto. Y luego se menciona otra profecía. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces ya se dice en el versículo 27, ¿verdad? ¿27? Sí. Daniel 9:27. Luego nos menciona, en el conflicto de los siglos, del espíritu de profecía, en el año 31 después de Cristo, es decir, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. ¿Por qué en el año 31? Porque si nosotros contamos desde el año otoño, finales de año del año 27, ¿verdad? Entonces, finales del 28, finales del 29, finales del 30, más 6 meses, ya nos pasa para el año 31. Por lo tanto, 3 años y medio después de su bautismo, en el año 31, ojo que aquí está dando fechas específicas, no está como redondeando, diciendo ya más o menos entre el 31 y el 30, o 3 años y 7 u 8 meses más o menos, nos está dando como citas exactas, lapsos de tiempo exactos. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, o sea, la muerte de Cristo, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. En este momento terminó el sistema de ofrendas que se realizó por primera vez en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron.
Se cumplen exactamente 4000 años desde que Adán y Eva pecaron hasta que Cristo murió. Por lo tanto, cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, fue en Pascua, en otoño, para el hemisferio norte. En ese tiempo no existían las estaciones del año, pero nosotros podemos calcular más o menos eso. 4000 años exactos. ¿Qué tiene que ver esto con los 6000 años? Mucho tiene que ver, y ya vamos a ver. Como conclusión de esto, sacamos que en el año 31 es el año 4000 desde la entrada del pecado. ¿Qué sucede con esto? Que también se cumplió la profecía cuando el Señor dijo que se iba a cumplir. Y aún así, los judíos no se dieron cuenta de que esto estaba escrito. Pero bueno. También otra profecía, al comienzo del juicio investigador, como les había mencionado, que en Daniel 8:14, él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Esta profecía también comienza en el 457 a.C., porque las 70 semanas son cortadas de las 2300 tardes y mañanas, como habíamos dicho antes. Entonces, si en el año 34 se cumplen 490 días, o sea, las 70 semanas, hacemos la siguiente operación para saber cuántos años nos faltan por cumplirse de los 2300 años. Tenemos que restarle los 490 años que ya sucedieron, ¿sí? Ya pasaron y se cumplieron en el año 34, por lo tanto a 2300 le restamos 490. Y esto nos da el resultado de 1810. Y si esto sucedió, los 490 años se cumplen en el año 34 después de Cristo, si nosotros le sumamos 1810, llegamos a 1844, al otoño de 1844, donde ocurre el gran chasco, comienza la predicación del tercer ángel y se cumple la profecía de Apocalipsis 10, donde nace el ministerio profético de Elena de White. Así que esto está profetizado en Apocalipsis 10, donde se escuchan los 7 truenos, una voz que habló que fueron 7 truenos, y Juan iba a escribir lo que decían los 7 truenos, pero el ángel le dijo, no, no, esto no lo escribas, esto está sellado para cuando pase, para cuando se abran los libros de Daniel. Entonces, previa al gran chasco, se abrió la profecía de las 1300 tardes y mañanas, y los 7 truenos que escuchó Juan eran el gran chasco, la desilusión que iban a traerles a ellos. Pero si él lo hubiera escrito, no hubiera sucedido. Y eso era necesario que sucediera. ¿Sí? El gran chasco es cuando se predicó la segunda venida de Cristo. En esta fecha, en 1844, todos pensaron que venía Cristo en esta fecha, pero en realidad lo que pasaba aquí era de que Cristo iba a transcurrir del lugar santo al lugar santísimo y empezar el juicio investigador. Y aquí fue cuando todos se chasquearon y muchos renunciaron a la fe. Pero los verdaderos hijos de Dios siguieron escudriñando, siguieron creyendo en Dios y dijeron, hay algo más está pasando. Y 2 meses después del gran chasco, Elena de White recibe su primera visita. Y aquí nace cuando se dice en Apocalipsis 10, se le dice a Juan, cómete este librito, que es el libro de Daniel, el libro de la profecía. Se comió el librito y fue dulce en su boca. Y eso representa la dulzura de esperar a Cristo que va a venir, pero le amargó el vientre. Y esto representa la amargura del chasco que vivieron todos ellos. Y allí le dijo, es necesario que profetices otra vez. Por lo tanto, se tuvo que volver a profetizar desde ese momento, y el espíritu de profecía fue el que se le dio a Elena de White. Que en realidad no es ella lo que importa, sino en realidad que Dios habló a través de ella, y eso es lo que nos importa a nosotros. Por lo tanto, Dios no cambia sus métodos.
Santiago 1:17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Si Dios siempre, pero siempre avisó con un tiempo definido antes de que vinieran sus juicios sobre el hombre, a fin de que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿será diferente con su segunda venida? ¿Vendrá así sin avisar? ¿Nos dirá, sorpresa, aquí estoy, aparecí? ¿Creen que va a ser así? Si creen que va a ser así, bueno, están yendo en contra de todo lo que nos dice la Escritura acerca del carácter de nuestro Padre. Pero nadie sabe el día ni la hora. ¿Nadie sabe el día ni la hora? ¿Seguros? Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿El Hijo no sabe el día ni la hora? ¿Qué es lo que nos dice 1 Juan 5:20? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es Dios. Jesús siendo Dios, ¿no sabe el día ni la hora? Hay un libro de Elena de White que está en el Centro White en Francia, que se llama Los sufrimientos, la muerte y el regreso glorioso de Jesucristo. Y en el capítulo 7 nos dice unas citas muy interesantes. Una versión inglesa, antigua, da a este pasaje de la siguiente manera. En cuanto a este día y la hora, nadie lo da a conocer. ¿Cómo cambia de que nadie sabe a nadie lo da a conocer? Abarca otro significado muy diferente. Ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Según críticos eminentes, este es el verdadero significado. La palabra conocimiento de la versión ordinaria se usa aquí en el mismo sentido que San Pablo lo usa en 1 Corintios 2:2, cuando dice: porque no juzgué que debiera saber nada más entre vosotros, sino a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Y lo que en verdad quiso decir es, porque no juzgué que debiera dar a conocer nada más entre vosotros, sino a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Los hombres no darán a conocer el día y la hora. Los ángeles no lo darán a conocer. El Hijo tampoco lo dará a conocer. Sino, ¿quién lo va a dar a conocer? El Padre. El Padre dará a conocer el tiempo. ¿Sí? Esta sigue la cita también de este libro. Esto es obviamente lo que este pasaje nos enseña. Dios anunció a Noé el momento del diluvio. Le dijo en 120 años, ¿verdad? También. Que es un tipo de proclamación del acercamiento de la segunda venida. Por lo tanto, cuando se venga el acercamiento de su segunda venida, también Dios va a anunciar el momento del acercamiento de su venida. Y cuando terminó la misión del patriarca y se completó la construcción del arca, Dios le dijo: entra tú y toda tu casa en el arca, porque en 7 días haré llover sobre toda la tierra durante 40 días y 40 noches. Allí le anunció el día y la hora. En ese momento, 7 días antes del diluvio, le anunció el día y la hora. Pero 120 años antes ya le había anunciado en qué año iba a venir el diluvio. Pero él no sabía qué día ni qué hora, pero sí sabía el año. Pero 7 días antes, él supo el día y la hora. De la misma manera, cuando el tiempo de espera, las vigilias y las luchas hayan pasado, y los santos queden sellados y ocultos en Dios,
o sea, los 144.000, entonces la voz del Padre que viene del cielo dará a conocer la hora. Y si ustedes buscan también en primeros escritos, se menciona la cita donde el Padre da a conocer el día y la hora a los 144.000. ¿Qué nos dice el conflicto de los siglos? Las cosas secretas, dice Moisés, pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y el Señor declara por el profeta Amós que no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Deuteronomio 29:29, el primer versículo, y el segundo, Amós 3:7, que fue el que leímos al principio. Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. Interesante. ¿Dónde está indicado en las Escrituras con claridad cuándo se va a realizar este acontecimiento? La segunda venida. Pasamos al punto 6 y ya nos quedan los últimos dos, el 6 y el 7 nada más, que son los 6.000 años. Ya para entrar de lleno en materia. Vamos a leer algunas citas del Espíritu de Profecía que nos hablan sobre esto. Y luego también vamos a ver algunos textos bíblicos que avalan todo esto. Conflicto de los siglos, página 509, párrafo 1. La controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar. Muy interesante. Página 540, párrafo 3. Bajo este nuevo disfraz, el gran rebelde continúa llevando adelante la guerra que empezó en el cielo y que se prosigue en la tierra desde hace unos 6.000 años. Así como redondeando, no está hablando precisamente aquí. Y antes dice casi 6.000, cerca de 6.000 años, ¿verdad? Página 638, párrafo 1. El gran conflicto siguió su curso durante 6.000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar a salvar a los hijos de los hombres. Ahora todos han tomado su resolución. Los impíos se han unido enteramente a Satanás en su guerra contra Dios. Ha llegado el momento en que Dios ha de vindicar la autoridad de su ley pisoteada. Ahora el conflicto no se desarrolla tan solo contra Satanás, sino también contra los hombres. Jehová tiene una contienda con las naciones, y en cuanto a los inicuos, los entregará a la espada. Por lo tanto, ya aquí ya todo está determinado. Todos han tomado su partido. ¿A quién van a servir? Hoy en día, ¿eso ya pasó? No, todavía no. Todavía los hombres tienen oportunidad de elegir si van a servir a Dios o a Satanás. Aún no se cierran las puertas de la gracia por completo. El gran conflicto siguió su curso durante 6.000 años. Durante 6.000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba para que volviesen a casa. Vuelve a repetir, durante 6.000 años, su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios, y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. Por lo tanto, aquí ya está hablando como que ya Cristo hubiera resucitado a los muertos, se hubiera llevado a su pueblo y está relatando que durante 6.000 años Satanás hizo su obra. No durante casi 6.000 años, o durante más o menos, está hablando, exacto. Y cabe decir que dos párrafos más abajo de la misma página dice: durante 1.000 años Satanás andará errante de un lado para otro en la tierra desolada, considerando los resultados de su rebelión contra la ley de Dios. ¿Estos 1.000 años están en la Biblia? Sí, en Apocalipsis 20, el milenio.
¿verdad? Los 1000 años que vamos a estar con Cristo en el cielo y Satanás aquí sin tener nadie a quien tentar. O sea, 6000 más 1000, 7000. Interesante, el número 7. Otra cita, la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6000 años obró a su gusto. Aquí está hablando como que ya todo hubiera terminado. El fin del conflicto. Durante 6000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora, las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Ya descansa y está en quietud toda la tierra, prorrumpen los hombres justos en cánticos. Isaías 14, 7. Y nuevamente la cita que leí anteriormente. Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. ¿Dónde lo podemos encontrar en las Escrituras para poder creer? Muéstranos para que creamos. Le dijeron Cristo, ¿verdad? Vamos a ver. La segunda fórmula para determinar los tiempos proféticos. La primera fórmula era día por año. ¿Cuál es la segunda? Segunda de Pedro 3, 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto. No ignoren esto, o sea, esto deben saberlo. ¿Qué es lo que debemos saber y no debemos ignorar? Que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Muy bien. Base profética para determinar el tiempo. ¿Y en qué contexto lo está hablando? Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Cuál es su promesa? Su segunda venida, el rescate de la humanidad. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere que todos nos arrepintamos. Por eso nos anuncia el año de su venida. ¿Y dónde lo dice esto? Bueno, Isaías 46, 9, 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Anuncio lo por venir desde el principio. ¿Cuál es el principio? La creación. Vamos a la creación. Génesis 1. Vamos a leer, sabemos que la creación fue en 6 días y el séptimo día descansó. Si un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día, 6 por 1000 son 6000, y el día de descanso sería 1000. Los 6000 años de reinado de Satanás, más los 1000 años que vamos a pasar en el cielo. Justo como leíamos en las citas del Espíritu de Profecía. Pero vamos a analizar un poquito más el versículo 14 al 19. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, para que señorease en el día, sea el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, sea la luna. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. ¿Qué día? Cuarto.
4 días. Si un día es como 1000 años, 4 días son como 4000 años, ¿no? 4000 años. Año 4000. ¿Quién murió en el año 4000? En el año 31. Cristo. ¿Qué nos dice Malaquías 4:2? Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Cristo, Jesús, el Mesías, el sol de justicia. ¿Cómo nos trajo la salvación? Con su muerte, en sus alas. ¿Cómo fue crucificado? Sí, con los brazos abiertos, ¿verdad? Como que fueran sus alas. Trajo la salvación, el sol de justicia. En el año 4000. ¿En qué día se hizo el sol y la luna? En el cuarto día. ¿Casualidad? ¿O lo hizo por algo Dios? Yo anuncio lo por venir desde el principio, dice, ¿verdad? Juan 1, versículos 1, 4 y 5. Hablando de Jesús, como el verbo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué nos dice aquí? El versículo 18. Para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. ¿Qué vino a ser Cristo a la tierra? Separó la luz de las tinieblas. Manifestó cuál era la luz y manifestó cuáles eran las obras de las tinieblas. En el cuarto día, en el cuarto milenio. Interesante. Y así también con el séptimo día, día de descanso, ¿qué vamos a hacer en el cielo por 1000 años? A partir del año 7000. Vamos a descansar. A partir del séptimo milenio. Cuando se cumplen los 6000 años, empieza el séptimo milenio. El séptimo año, la tierra tendrá descanso. ¿Dónde nos dice esto? Levítico 25, del 1 al 4. Y bueno, si usted lee Levítico 25, todo tiene una aplicación profética también. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. ¿Cuál era la primera fórmula para medir el tiempo profético? Día por año, ¿verdad? También año por día, puede ser. Por lo tanto, 6 días. Y un día es como 1000 años. 6000 años sembrarás tu tierra. 6000 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo milenio la tierra tendrá descanso. Reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Cuando Cristo venga y nos lleve con él, van a ver 1000 años en que la tierra va a descansar. Solamente va a estar Satanás dando vueltas por toda la tierra, comiéndose las uñas. Más símbolos de la venida de Cristo al fin de los 6000 años. Si usted lee 2 de Reyes 11, es muy completo todo este versículo, todo este capítulo, pero vamos a leer algunas partes interesantes. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Atalía era, si no me equivoco, hija de Jezabel, si no me equivoco.
familiar directo de Jezabel. Jezabel, sabemos que también le rendía culto a los Baales. Por lo tanto, también es una connotación directa con la gran ramera, el Vaticano, ¿verdad? Satanás, directamente. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, que era hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando. Estaban matando a toda la descendencia real. Atalía quería quedar como la única reina. Y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir. Y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondida en la casa de Jehová 6 años. Interesante, ¿no? 6 años estuvo escondido el niño. Y Atalía fue reina sobre el país. ¿Por cuántos años decían las citas del espíritu de profecía que reinó Satanás sobre la tierra? Durante 6.000 años. Mas al séptimo año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia. En el séptimo año, séptimo milenio, cuando comienza el séptimo año. Y los metió consigo en la casa de Jehová e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová. Y les mostró el hijo del rey. ¿No va a ser una alianza con nosotros? ¿No van a ser las bodas del Cordero cuando Cristo venga a buscar a la novia, a la esposa, ¿verdad? A su iglesia. Y les va a mostrar al hijo del rey y los llevará con ellos en la casa, nos va a meter con ellos en la casa de Jehová. Muy bien. Eso da para leer más todavía, ese mismo capítulo. Pero seguimos. ¿Con qué? Con la profecía que anuncia el año de la segunda venida de Jesús. ¿Hay una profecía que anuncia el año de la segunda venida de Jesús? Claro que sí. ¿Dónde está? En Oseas 6, versículos del 1 al 3. Y nos dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Cuándo el Señor nos resucitará y viviremos delante de él? En su segunda venida, ¿verdad? Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Si un día es como 1000 años, nos dará vida después de 2000 años. ¿A partir desde cuándo? Desde su muerte. 2000 años desde el año 31. Y en el tercer día nos resucitará. Cuando comienza este tercer milenio, por así decirlo, que sería el séptimo milenio en general, en total, nos resucitará y viviremos delante de él durante 1000 años en el cielo, hasta que volvamos todos juntos. Por lo tanto, desde la entrada del pecado hasta la crucifixión de Cristo, tenemos 4000 años, hasta el año 31. Interesante, ¿eh? Hasta el año 31 después de Cristo, desde la entrada del pecado en el jardín del Edén, tenemos 4000 años. Y desde el año 31 hasta la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, hay 2000 años. 31 más 2000, ¿cuánto es? ¿Sabes matemáticas, no? 2031. Así es, hermano. Amén.
el año de la segunda venida de Jesús. Y esta cita, ya para terminar, de Joya de los Testimonios, donde dice, Noé predicó a sus contemporáneos que Dios les daría 120 años en los cuales podrían arrepentirse de sus pecados y hallar refugio en el arca. Noé predicó una fecha, sí, predicó que Dios les daría 120 años, ¿para qué? Para arrepentirse de sus pecados y hallar refugio en el arca. Ese era el tiempo de gracia que tenían. Pero, siempre hay un pero, ellos rechazaron la misericordiosa invitación. Les fue concedido abundante tiempo para apartarse de sus pecados, vencer sus malas costumbres y adquirir un carácter justo. Porque muchos dirán, bueno, si ya viene el 2031, entonces yo hago lo que quiero y me arrepiento en el 2030. ¿Para qué debemos aprovechar este tiempo de gracia que el Señor nos está dando? Para apartarnos de nuestros pecados, vencer nuestras malas costumbres y adquirir un carácter justo. Ese es el fin del Señor, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la inclinación al pecado, aunque débil al principio en muchos, se fortaleció por la repetida participación en el pecado y los precipitó a una ruina irreparable. La misericordiosa amonestación de Dios fue rechazada con mofas, burlas y ridículo, y ellos fueron dejados en tinieblas para seguir el curso que su corazón pecaminoso había escogido. Cuando rechazas el mensaje de Dios, la misericordiosa amonestación del Señor, la reprensión de Dios, y si lo rechazamos, somos dejados en tinieblas. El Espíritu Santo se retira de nosotros. Pero su incredulidad no impidió que se cumpliese el acontecimiento predicho. Llegó, y grande fue la ira de Dios, que se apreció en la ruina general. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia fe. Eso ha sido por hoy el estudio que hemos realizado. Así que solamente nos queda ponerlo en oración. El que no lo crea, que le pregunte al Señor, que no vaya a preguntar a los pastores, porque estás confiando en un hombre. No me creas a mí lo que yo te digo. Cree lo que el Señor te puede revelar. El Espíritu Santo, como vimos al principio, nos revela toda la verdad. Y si nosotros vamos a confiar más en lo que me dice el pastor este o el de allá, que en lo que me puede revelar el Espíritu Santo, estamos mal. Deja que Dios te guíe, que Dios te dirige, que Dios te ilumina y vas a poder llegar al conocimiento de la verdad. Acompáñame a hacer una oración para terminar este estudio. Padre bendito, te damos gracias porque tú nos das la luz, Señor. Señor, tu nombre es santo por los siglos de los siglos y sabemos que tú nunca cambias. No hay sombra de variación en ti y que tu misericordia es para siempre. Te agradecemos porque tú has estimado conveniente revelar tus secretos a tus siervos, Señor, para que así también este secreto pueda ser compartido con aquellos que quieran hacer tu voluntad. Padre, por favor, dirígenos, guíanos y ayúdanos a entender cuál es tu voluntad para nosotros en este tiempo. Ayúdanos a derribar todo preconcepto que tengamos en nuestro corazón y a quemarlo
en el altar del sacrificio. Toda nuestra propia voluntad, nuestra propia sabiduría, nuestra suficiencia propia, Señor, para poder depender completamente de ti y de tu instrucción. Señor, gracias te damos porque nos permites poder conocer estos mensajes y compartirlos con otros. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.